Anime legal versus anime ilegal. Nuevamente se ha dado una ola de cierre de páginas de anime que no se veía desde 2017. De hecho, esa ola generó que algunos suscriptores cancelaran su servicio de Crunchyroll. Pero la verdad es que Crunchyroll le está yendo mejor que nunca. Desde el 2018, el gobierno japonés ha empezado una más radical campaña para eliminar los servicios piratas de anime, empezando por los que están en el mismo Japón y siguiendo el hilo a los servidores más lejanos que están en este lado del planeta. No obstante, como el brazo de la ley de Japón no es tan largo, se utilizan otras personas o instituciones para que hagan el trabajo sucio, como es el caso de Crunchyroll. ¿Por qué Crunchyroll puede hacer una denuncia legal a estas páginas y por qué lo hace específicamente a ellas? ¿Y qué es lo que gana? Primero, porque Crunchyroll está pagando por los derechos de autor a los distribuidores y le permite reproducir ciertas series. Y en términos legales, él sí tiene la potestad de hacer dicha denuncia. El por qué es una parte real y una parte teoría. ¿Esto en qué me baso? Es posible que la parte de los dueños de los derechos de autor haya obligado a Crunchyroll bajo la amenaza de terminar con ciertos convenios si es que este no presiona a estas páginas ilegales a que cierren. ¿En qué me baso para hacer esta suposición? En que las políticas de venta de derechos de animes han ido evolucionando y se han vuelto más restrictivas. No conozco todos los detalles de las modificaciones en los aspectos legales que se estaban haciendo, pero acorde a cierta página de noticias, estos todavía se siguen conversando en el parlamento japonés. Y finalmente, ¿qué es lo que gana Crunchyroll? Si bien las páginas piratas son buenas en el sentido que generan un sentido de competitividad que obliga a Crunchyroll a mejorar su servicio, estas tiene todas de ganar si se van al asunto legal. Y eso es lo triste de esta situación, ya que Crunchyroll no mejora su servicio lo suficiente para dejar satisfecho a la gran demanda que hay por anime. Y aunque no quiera admitirlo, el crecimiento de Netflix ha presionado a Crunchyroll a mejorar su servicio en ciertos aspectos, pero esto todavía no es suficiente para satisfacer a la gran demanda. Pero ¿podría ser Netflix también un participante de esta situación? Miren, porque tomemos en cuenta una situación. Crunchyroll y Netflix son distribuidores de anime. Crunchyroll es un servicio de streaming legal que tú lo puedes ver ya sea con una cuenta o no. Y obviamente esto es le da una mucha más ventaja clara que Netflix, en el cual tú tienes que tener una cuenta sí o sí para pagar. Si Crunchyroll capaz tenía la intención de presionar a los fans también para acceder a este servicio gratuito que ellos también proporcionan, podría ser también un factor decisivo en esta actitud que ha tomado Crunchyroll. ¿Quién sabe? Ahora, sobre las páginas ilegales y su situación actual, ¿qué es lo que puede pasar? Lo más que seguro es que muchas vayan a cerrar a partir de ahora. No es solamente Anime YouTube que ha cerrado últimamente, sino también a partir de 2017 y 2018 han habido otras páginas como Anime Móvil, Anime Heaven, páginas en Brasil, páginas en todas partes del mundo, o bueno, por donde se encuentran seguidores. Pero ¿qué es lo que pueden hacer las páginas que todavía siguen vivas? O mejor dicho, ¿por qué todavía no les ha llegado a ellas? Lo más seguro es que todavía se esté preparando un caso legal para acusarlas a ellas directamente y cerrarlas. Y una forma de evadir eso es no chocando con ellas. Páginas de anime muchas veces no muestran publicidad de servicios legales de anime, sino muestran todo lo contrario, muestran publicidad de otras cosas ilegales, y eso como que
puede servir de sustento en un juicio para que puedan salvar estos servicios ilegales. Les están dando la carne de cañón necesaria a Crunchyroll para que pueda salvar estas páginas, ya que cuando se mete en el tema del dinero, es ahí cambia todo. Pues una cosa es fan para fans, donde retailmente tú solamente recibes dinero de las donaciones por la traducción, y otra cosa es muy diferente cuando tú pones tu publicidad y todo eso. Ahora, ¿qué pueden hacer estas páginas? Sí, pues un tema un poco más específico. Decirlo por acá es un poco peligroso, ya que el hablar de copyright es como caminar en arenas movedizas. No hay nada seguro. Aún si tratas de llevarte lo mejor posible con Crunchyroll, quién sabe, Crunchyroll puede cambiar de la noche a la mañana y decir que no, esta página no me cae y también la voy a denunciar. O Toei Animation, bueno, Toei Animation también tiene su sucursal acá en este lado de Estados Unidos y Europa, en donde también ellos propiamente por su propia cuenta pueden hacer una denuncia. Lo que recomiendo en las páginas actuales es que deberían enfocarse en estudiar todos los aspectos legales posibles, todos los escenarios que puedan suceder en el futuro, si es que desean tener alguna mínima defensa ante esta ola de cierre de páginas. Es algo bien turbio estos derechos de autor, especialmente en YouTube, que es otro dolor de cabezas. Y bueno, para bien o para mal, los fans hemos terminado bastante anonadados por esto, porque hay una lucha frontal bastante entre las páginas legales y páginas ilegales.